vio usted. Pues mire, otros temas. Ahí que veníamos hablando en el autobús. Aquí en Barquisimeto he venido a pedirle límites. El sector abstencionista de ellos tiene que ver con la claridad de que no iba a venir a gobernar aquí. No, Julio Borges, un factor, no, ese es uno. Hay un factor adicional que es el de las miserias humanas. Sí, yo creo que este pueblo va a aceptar eso sin tan sencillo. Están muy equivocados. De la derecha. Mira, la recomendación, ¿qué les queda? Un hecho violento. Aquí estamos nosotros. Tienen un extraordinario gobierno de verdad. De la violencia. Aquí hay un pueblo de verdad. Aquí hay una revolución de verdad. Y con ese tiempo en los cargos vienen las ambiciones, y vienen los grupos, y vienen las miserias humanas. Lo que está ocurriendo ahora de estas elecciones, esto tiene mucho que ver con los resultados de las gobernaciones. Imaginemos otro escenario. Entonces comienza a configurarse un nuevo cuadro. Yo lo dije, y creo que el país debe recordarlo, perdóname el yoísmo, pero yo lo dije. Cuando Henry Falcón salió a reconocer el triunfo de Carmen Meléndez, dijo, a mí sí me ganaron, a mí no me hicieron trampa, y dije, lo que está buscando, está grabado lo que yo dije, está buscando ser candidato presidencial. A Estados Unidos no le interesa nada de eso, a Estados Unidos lo único que le interesa es buscar la manera de poner a una persona que para ellos sea condición sine qua non sumiso. Aquí una colonia. Nosotros hacemos un llamado a la gente de la derecha, no vote su vote, vote por Maduro. Necesitamos una oposición de verdad, una oposición con la cual nosotros podamos sentarnos, pero no una oposición piedrera, lanzapiedra, no, una oposición que hay un problema contra Venezuela, una oposición nacionalista, es lo mínimo que nos pide. Imagínate ganar a la presidencia, ¿qué le harían en la Asamblea Nacional? Esa misma Asamblea Nacional, ¿cómo lo trataría? Sí, miren cómo lo está tratando, pues cómo lo acusan de cualquier cosa. Todas las barbaridades se las dicen. Entonces imagínatelo a él negociando con una Asamblea Nacional. Sería el desastre para este país. Necesitamos una oposición, ojalá salga algo de ahí. Porque el chavismo se ha preocupado por la formación de sus cuadros, de su generación de relevo. Ellos no. No hay espacio para la formación de los nuevos. Creo que es una condena al fracaso de la oposición. Bueno, porque Venezuela es una piedra en el zapato para ellos. Es verdad, sí lo es. ¿Por qué? Porque este país tiene las mayores riquezas de petróleo, de oro, de coltán. De coltán ahora descubrieron torio en Venezuela, que es una cosa estratégica. Y Estados Unidos de agua, somos la 7ª reserva de agua en el mundo, gas. Y estamos aquí mismo, mucho más barato todos esos recursos para llevárselos para allá. Porque a nosotros nos importa lo que piensa el pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela tiene la oportunidad de expresar su pensamiento el día 20 de mayo. Pues es impostergable. Fíjate que se abre con una elección, y es bueno porque mucha gente reclama, ¿por qué no lo hace en este momento? Viene a ofrecerle al pueblo ahorita y después que dirán, no lo pudimos hacer porque Nicolás Maduro no nos lo permitió. Es la hipocresía de las relaciones internacionales. Afortunadamente, bueno, algunos países amigos nos han ayudado a traer medicina, pero es un problema grave, y el de los alimentos es un problema mucho más grave aún. Aquí había problemas graves, el pueblo salió, había un gobierno que protegiera al pueblo, que buscara iniciativas, el pueblo tenía que arreglárselo como viniera. ¿Qué ha ocurrido? Hay unos jóvenes que se van de Venezuela pensando que el dorado está en Colombia. Es una campaña, bueno, que ha convertido en zombies una cantidad de gente. ¿Tú sabes quién vive bien en Estados Unidos? Los ladrones. Los ladrones venezolanos, esos sí viven como unos reyes. Pregúntale a García Plaza, pues, pregúntale al Banco Bolívar, pregúntale. Como que la vida de un ser humano es el documento, es la vida de un ser humano. Aquí en Venezuela no ocurre eso, jamás va a ocurrir. Aquí en Venezuela, ¿qué dice uno? Una mano lava la otra y entre las dos lavan la cara. Esos problemas tienen solución, no en otra forma de gobierno. Vote, porque no te quiera, pero vote. De su comportamiento y de su entorno familiar en torno al ejercicio del poder.
Un ejercicio del poder que tiene su epicentro en la exaltación, elevación, distorsión de un ego exacerbado, un ego hiperelevado, que raya incluso más allá de la misoginia, más allá de la locura, raya en posiciones que definitivamente nos ponen a dudar a los seres humanos comunes del planeta de cómo un actor con estas características que tienen tintes de patologías psiquiátricas puede estar al frente de un gobierno. Pretende serlo sobre la base del engaño, sobre la base de la mentira, sobre la base de la falsedad, sobre la base de la escenografía, sobre la base de la puesta en escena. Y de allí el análisis o la reflexión, diría yo, que pudiéramos hacer sobre el poder. De cómo el poder, que incluso cuando revisamos las teorías, las tesis sobre satisfacción de necesidades, sobre realización del ser humano, pero sobre ese tope del poder coloca la autorrealización, que procura ir hacia la exacerbación, hacia la reafirmación de la individualidad, del individuo como tal. Primero yo y después yo y tercero yo. En el yo, el ego y el superego. Ese superego que raya en niveles, repito, de patología. Patología que se convierte luego en acciones que no afectan a un pequeño grupo familiar ni a un pequeño grupo de una comunidad, no, que afectan al planeta Tierra. La egolatría, el excesivo carácter individual que la persona asume sobre sí mismo, sobre cualidades que dice tener y que luego refleja ante los demás como una expresión de felicidad, como una expresión de bienestar, de bien ser, de buena vida, de calidad de vida. Quienes en sus liderazgos fueron capaces de colocar personas con esta concepción de individualidad, de competencia desmedida, sin importar lo que se lleven por delante, sin importar la mayoría, sin importar la comprensión de los problemas reales del pueblo, sin hacer ver a ese pueblo cuál es la realidad, la naturaleza de sus problemas, y sobre la base de esa dispersión de esa realidad, entonces mantenerlos bajo control. Empezó como una especie de titiritero en un escenario, destacando o exaltando problemas que el modelo al cual él sirve, al cual él se debe, ocasionó en el seno del pueblo, y planteándose líneas de discurso que ellos mismos profesan, ellos mismos construyen, cuando no hay ser más corrupto que él mismo y los actores que alrededor de él se encuentran. Llegó a hacer promesas y ahora está viviendo la realidad, la entrega de la soberanía de su país al Fondo Monetario Internacional, que con toda seguridad va a acelerar los procesos neoliberales. En el caso de Venezuela se está dando una experiencia antisistema, una experiencia contracultura, una experiencia anticíclica, una experiencia que refleja una elevación de conciencia de un pueblo como la que hemos visto reflejada en los distintos eventos donde se ha venido desarrollando la campaña electoral en nuestro país, una visión muy marcada en posiciones similares a la que ha venido impulsando y la que algunos actores latinoamericanos han venido impulsando, de neoliberalismo, ante estos actores que se hacen llamar genios. Cómo una maquinaria de propaganda convierte a un fracasado empresarial, a un filibustero, a un titiritero enmascarado en poses, con un componente de desprecio hacia el pueblo como concepto, al pueblo como sujeto activo de la sociedad, cómo se convierte luego en su propio adulador. Los amigos que con él compartieron la campaña electoral y que luego vieron la realidad desde adentro de la perversión del ejercicio del poder de este señor. Y luego, por supuesto, se alejaron y se convirtieron en analistas
analistas de su comportamiento, cómo él y otros actores que con él estuvieron trabajando y vivieron la manera despreciable como se comporta con sus allegados y cómo se comporta con el pueblo, ha puesto en jaque incluso, y está poniendo en jaque, no solo la seguridad y la integridad y el buen funcionamiento de la sociedad, sino que está también intentando poner en jaque la estabilidad, la armonía y la felicidad de todo el planeta Tierra. Ante estos actores, el alimento, la salud, la vivienda, la educación, la capacidad de organización, el sentido de pertenencia, la participación plena en el diseño y desarrollo de las políticas públicas, es decir, la participación colectiva en el ejercicio del poder, no la participación individual, misógina, ególatra, monárquica, absolutista del poder, oligopólica del poder, no, sino una visión colectiva, una visión colectiva, que eso demanda, por supuesto, un proceso más complejo, que es elevación de la conciencia, conocimiento, comprensión, más que conocimiento, comprensión de la realidad que se vive. ¿Que está fácil la situación? Claro que no. Está bien compleja, pero ante la complejidad que priva, la conciencia, la inteligencia, el compromiso, la fe y la esperanza, cualidades propias del ser humano que no se miden en volúmenes determinados, sino que se miden con el accionar, con las acciones concretas que ese ser humano como individuo y como colectivo realiza. Comprensión, conciencia, comprensión y conciencia. A las 2, a las 3. Olviden las amenazas, las cosas no son a juro. El sabio pueblo lo dice, con locos no me aventuro. Un poema que fue escrito hace 7 años por un joven y gran poeta venezolano como lo es Tarek William Saab. Con esa carga de sueños, de lucha, escribió un día como hoy hace 7 años un poema que entre muchas otras grandezas dice: ¿dónde estábamos? Libres una vez, escapados de un sitiado fervor. Por ahora, por ahora, por ahora, por ahora, por ahora, por ahora.